Ahora sí, vamos allá. Buenas tardes a todas y a todos a esta nueva presentación de la Feria del Libro, la Feria Bonica. Mi nombre es Emilio Soler y estoy en representación de Palin y de la feria. Daros las gracias por la asistencia, por la acogida de estos eventos y sin más, quiero dar pie a Miguel Ángel Hernández, que posiblemente, bajo mi gusto, ¿no? Esto como todo, va en gusto, posiblemente el mejor escritor, por lo menos a mí me lo parece, de nuestra región, el más relevante y sin menospreciar a los demás. Lo siento, pero tengo... bueno, que se aguante, ¿no? es lo que hay. No, por lo menos a mí me lo parece. Y estoy cautivado, ya se lo he comentado personalmente muchas veces. Y nada, y bueno, va a conducir esta presentación Isabel Durante, y durante la presentación estará aquí. Así que, bueno, muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ya te han dicho que eres el mejor. No va a llegar a más en esta charla ya. Esto es lo máximo que va a alcanzar. Pues vámonos. Bueno, nada, primero dar muchas gracias a todos los que os habéis acercado. La verdad es que Miguel Ángel ya ha presentado en numerosas ocasiones con los titulares. Ahora los suplentes entramos ya al final del camino, la novela, y supongo que muchos de vosotros incluso la habéis leído, pero la verdad es que muchas de las cuestiones que atraviesan su texto son tan pertinentes que nos van a permitir volver a encontrarnos y profundizar en el libro, ¿no? Como digo, son muchas las presentaciones que ya he hecho, ¿no? Y a mí me gustaría pues que aquí habláramos de aquellas cosas que todavía no se hayan dicho. En base al título no te voy a preguntar, Miguel Ángel, qué te deja a ti sin respiración, ¿no? Porque no te quiero poner en un brete. Pero sí que quiero, de alguna manera, sonsacarte algunas cuestiones que yo he ido, bueno, a lo largo de la lectura entreviendo, ¿no? Resulta que Miguel Ángel es verdad que siempre utiliza mujeres en sus novelas, que esas mujeres tienen un peso específico muy fuerte en las novelas, pero suelen ser mujeres fuertes, profesoras, artistas. En este caso, cuando leemos El dolor de los demás, Dolores, la protagonista, es casi a veces un poco pusilánime, ¿no? Una mujer débil a priori, ¿no? Y yo sí que veo que hay un sesgo, un paso adelante en el feminismo, ¿no? Encuentro cómo atiendes a pequeños detalles que todavía para gente pasan desapercibidos, como llamar guapa, ¿no? a la cría cuando está ahí en el bar y el padre prefiere tenerla dentro, o también ese mansplaining que representa el director del archivo, ¿no? Al final hay una evolución de tu mujer literaria, ¿no? en la obra. No le han preguntado nunca. Yo lo he intentado. Bueno, lo primero, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo que ha perdido la siesta y lo que no es la siesta para venir un un viernes 13, medio puente, y a esta hora a estar con nosotros, de verdad. Menos mal que no ha venido Freddy. ¿Eh? Que no ha venido Freddy, menos mal. Viernes 13. No, dale noche. No, de verdad, no lo vemos todavía. Pero de verdad, muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Isabel. Tú sabes que siempre es titular. Espero que seas pronto titular. Y que me hayas acompañado me hace mucha ilusión también, porque sé que, pues mira, la primera pregunta es una que nunca me habían hecho, ¿no? Si ha evolucionado la mujer en mis novelas, ¿no? Es verdad que Anoxia está protagonizada por una mujer que no tiene tantísimo que ver con las mujeres que han estado presentes en mis novelas, que siempre han estado ahí, pero el narrador siempre ha sido un personaje masculino que tenía mucho que ver conmigo, o que era yo directamente. Pero las mujeres protagonistas, por ejemplo, de Intento de escapada, ¿no? Elena Román era una mujer empoderada también, una profesora con rasgos casi masculinos, ¿no? Del poder, de cómo utilizar el poder también para manipular. La mujer protagonista o las mujeres protagonistas del Instante de peligro eran también artistas, eran mujeres de un alto estrato social. En El dolor de los demás
Sin embargo, yo creo que está el germen de esa transformación o ese giro hacia la mujer que es la narradora, la focalizadora, ¿no? La mujer a través de la cual vemos la historia en Anoxia, que es Dolores, ¿no? Y creo que el germen está en todas esas mujeres del dolor de los demás, ¿no? Que son mujeres que no pertenecen al ámbito de la cultura, sino que es la hermana de mi amigo, la víctima en el dolor de los demás, que es realmente la protagonista. La otra gran mujer que está en esa novela, que es mi madre. Dolores tiene mucho de mi madre, de esa especie de abnegación constante de cuidar al otro y de invisibilización, de tener que estar a disposición de los demás. Y es también la Julia. Esa novela tiene 3 mujeres y son 3 mujeres que están a disposición de los hombres. Y fundamentalmente para mí la que está detrás de ese libro es mi madre. Y hay muchos rasgos que estaban ahí no desarrollados porque era una historia donde lo que quería contar era otra cosa, pero sí que me quedé con muchas ganas de situarme desde ese punto de vista, ¿no? Incluso de cómo siente el duelo alguien que ha estado en ese lugar, que es el lugar de estar para el otro, ¿no? Y para mí al principio fue un desafío tratar de ver cómo pensaba Dolores, ¿no? Pero por otra parte lo tuve muy fácil, en el sentido en el que había convivido con ese tipo de mujeres en mi familia, pero a poco que levante uno la vista está rodeado de esas mujeres que no son mujeres fuertes en el sentido en el que se nos quiere decir, pero que son mujeres muy fuertes para aguantar todo eso que aguantan. Y yo creo que Dolores es ese tipo de personaje, ¿no? Yo no llamaría esta novela feminista, pero gracias por llamarla tú. Pero sí, creo que sí que hay una evolución en el modo en el que aparece la mujer y en el modo en el que también aquí toma la voz y mira, y se va un poco del estereotipo de tener que ser una heroína, porque también, como has dicho tú, es pusilánime en algunos momentos, te dan ganas de decir, pero mujer, haz algo, muévete, ¿no? Y también es contradictoria, no es una mujer perfecta, es una mujer que en algún momento se revela mentalmente contra cosas que ve en las que no está de acuerdo, es una mujer egoísta, también con su hijo, ¿no? Que quiere que esté con él, egoísta con la pena. Y con el hijo del anciano. Con el hijo del anciano, es alguien que no es una mujer perfecta, es una mujer normal, como todas las mujeres o como todas las personas que tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Pero aún así, sí, las constantes de tu literatura están ahí, ¿no? Sobre todo la pérdida. En la vida real es un crío mucho más dicharachero, pero en la literatura la verdad es que está empecinado y obsesionado con la pérdida, el duelo y el vacío, ¿no? Que al final es ese vacío lo que propicia la anoxia, ¿no? La situación en la que se encuentra Dolores, y que tiene que ver un poco con la nostalgia, aunque tú creo que ahora estás en otro término, ¿no? Explora, da un giro de tuerca más, ¿no? Y estás hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, es verdad, Isabel tiene eso toda tampoco te lo habían preguntado, ¿no? Eso tampoco me lo habían preguntado. 2-0. Isabel tiene toda la razón. No soy tan triste como aparentan mis novelas. Creo que utilizo la literatura para poder luego ser divertido en los bares y dejar el aguarle la fiesta a la gente que está de fiesta y aguársela solo cuando está con los libros, ¿no? Y es verdad que casi toda mi literatura tiene que ver con la pérdida o con el duelo, que no es en realidad no es tanto la pérdida como la posibilidad de seguir viviendo cuando uno ha perdido. No estoy tan obsesionado con la muerte, con explorar la muerte como algo que se queda ahí para siempre, sino con cómo se puede vivir cuando eso que nos pasa a todos y que es lo más humano, que es perder a quien quieres, ¿no? Cómo se puede vivir después de eso, ¿no? Cómo el arte, las imágenes, las personas, el consuelo nos hacen poder seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que casi todas mis novelas, y esta en particular, son novelas de segundas oportunidades o de vida después de haber perdido, ¿no? Para luego poder irnos de fiesta, ¿no? Como para que al final se salga con una cierta alegría, ¿no? Y son novelas también donde está la nostalgia muy presente, ¿no?
Cuento muy rápido porque por si hay alguien que no... Porque a veces nos ponemos a hablar y alguien no sabe de qué va la novela y está como perdido en cosas, ¿no? Para poder explicar de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? La novela cuenta la historia de Dolores, que es una fotógrafa viuda del Mar Menor, que tiene un estudio pequeñito en el Mar Menor y regenta ese estudio que está perdiendo su función, que es un lugar nostálgico, ¿no? Porque ha perdido la función que tenían los estudios fotográficos, porque ya todo el mundo es fotógrafo con los móviles, y recibe una llamada para hacer la fotografía de un cadáver, de un difunto en un tanatorio, ¿no? A partir de ahí entra en el mundo de la fotografía mortuoria y se da cuenta de que esa tradición que surge en el siglo XIX y que se ha perdido, en realidad sirve para algo, que es para curar el dolor o para mitigar la pérdida. Y eso coincide con una serie de desastres naturales y otros no tan naturales, que es pues las inundaciones del Mar Menor en las Danas de 2019 y la borrasca Gloria de 2019 y la contaminación, ya digo, no tan natural del entorno del Mar Menor, que rompe también la relación con el hogar, ¿no? De algún modo también ahí hay una cierta nostalgia, que es la pérdida del hogar y de la idea de que el hogar nos protege, la idea de refugio que siempre tenemos en el lugar que llamamos casa, ¿no? Entonces, la nostalgia, ya con eso he presentado más o menos de lo que va la novela, ¿no? Sí, sí. La nostalgia, que está como muy presente en mis novelas, tiene que ver con el regreso a un tiempo o a un lugar perdido, ¿no? El término nostalgia, como es conocido, ¿no? Se genera como enfermedad, ¿no? En el siglo XVII, por primera vez un psicólogo dice que hay una enfermedad que tienen los soldados que están lejos de casa y que es nostalgia, y que algunos mueren de nostalgia, porque es como una lejanía respecto a su casa y una necesidad de volver, ¿no? Está nostos, que es el regreso, la idea de volver a casa, y algia, de algo que nos duele, del dolor. Entonces se forma esa especie de término para hablar del dolor de estar lejos de casa, ¿no? Que hay gente que incluso moría. La única cura que tenían los marineros, los soldados, eran regresarlos a casa, regresarlos con sus madres, ¿no? Y algunos llegaban muertos y algunos no volvían a ser los que eran, ¿no? Con el tiempo el término se convierte en un término extendido y en una emoción, ¿no? que es una emoción que todos hemos sentido, que tiene que ver con el hogar, pero también tiene que ver con el tiempo, ¿no? Nostalgia la sentimos cuando pensamos en el tiempo atrás en el que éramos felices, ¿no? Cuando pensamos en un tiempo pasado, ¿no? En esta novela esa nostalgia está muy presente, ¿no? Ella rescata técnicas fotográficas del pasado, ¿no? Rescata recuerdos del pasado, tiene ahí como siempre la añoranza de un momento en el que fue feliz, ¿no? Pero hay algo también, y de esto nunca lo he nombrado así, porque tampoco se ha dado el momento y el giro, algo que ocurre también cuando uno todavía está en su espacio y siente que ese espacio ya se ha transformado y siente su presente como algo que ya no es lo que era, ¿no? Eso hoy en el cambio climático algunos psicólogos lo llaman solastalgia, en lugar de nostalgia, que es una construcción de un término que es mitad raíz latina, mitad raíz griega, ¿no? Que utiliza el término solacium, que es consuelo, ¿no? Estamos consolados en el lugar en el que habitamos, ¿no? Solastalgia hablaría así como de una especie de desconsuelo, ¿no? Tu hogar ya no te protege y estás, esto que se habla ahora de ansiedad climática, ¿no? Porque estamos como con la incertidumbre de que en cualquier momento este espacio que era nuestro refugio, pensad, la gente del Mar Menor, la gente que creía que aquello era su hogar para siempre, de repente llegan las inundaciones, llega la contaminación, el mundo conocido no es el mundo que nos protege, ¿no? Entonces, creo que esa emoción también está muy presente en la novela y Dolores la vive como un desconsuelo, ¿no? Se da cuenta de que, de repente, el sitio que consideraba hogar se ha convertido en un sitio que ya no la protege más, ¿no?
seguro que habéis visto películas como Alcarrás o Asbestas o esas películas que hablan de eso, la solastalgia, ¿no? El campo se convierte en un lugar de placas solares, o van a quitar tu tierra de siempre para poner, hacer excavaciones, poner molinos como de viento como en Asbestas, ¿no? Y de repente el territorio que era el lugar que te protegía se convierte en una amenaza, ¿no? Creo que eso ocurre un poco en la novela. Lo llamamos solastalgia o lo llamamos desconsuelo. Lo llamamos como estar ya inquieto, que es una cosa que aparece también en la novela, estar ya inquieto en el lugar que tendrías que estar a gusto, ¿no? Sí, esa solastalgia de la que estabas hablando, esa angustia o esa melancolía que nos comentabas, propones resolverla con la imagen, ¿no? De hecho, uno de tus personajes en concreto dice que no hay ninguna imagen fallida, ¿no? La imagen es la sanadora, de hecho lo pone, creo que el fajín de la novela, ¿no? Y llama la atención que un escritor precisamente vea en la imagen ese poder de salvación, o de cura o de consciencia, ¿no?, de lo que está pasando. Evidentemente, imagino que tu deformación como historiador del arte tiene mucho que ver con ese protagonismo de la imagen, ¿no?, para convertirse en aquello que a la vez que está la representación cobra importancia y significación. Sí, yo creo que es de formación profesional, te pasa a ti también, no lo niegues, que creemos que el arte, las imágenes, ayudan y también afectan, ¿no? Algunas ayudan, otras mueven al odio, otras mueven al deseo, otras mueven a la propaganda. Al final las imágenes, estén en el arte o estén en los carteles, ¿no?, generan un efecto con quien las ve, ¿no? Y ese efecto en ocasiones es sanador, en ocasiones es calmante. Cuando tienes la imagen de aquella persona a la que amas, estás teniendo alguna relación de cercanía con eso que ya tienes lejos, ¿no? Si esa persona ya no está nunca más contigo, quizá ayuda a recordarla, ¿no? Es una novela también sobre la memoria y es algo que a mí me obsesiona y diría que es casi uno de mis temas, ¿no? La idea de que la memoria de la gente que hemos querido se descompone, ¿no? Y perdemos las imágenes, ¿no? Seguro que os ha pasado a todo el mundo, perdemos las voces, a veces vienen así como un flash, que viene un olor, o viene un tacto, o viene el recuerdo de una imagen, ¿no? O una imagen se superpone a otra y ya no te deja ver la anterior. Claro, y se va como quedando de modo muy borroso. Y es bastante paradójico que muchas veces recordamos a la gente que queremos. A mí me pasa con mi madre, ¿eh? Pienso en mi madre y pienso en los momentos, pero en realidad la imagen fija que tengo de ella es la que he construido a través de las fotos, ¿no?, que se ha ido construyendo a través de imágenes que fijan eso que es móvil, ¿no?, que es la vida, ¿no? A veces necesitamos incluso fijar momentos, ¿no? Y lo pensamos, ¿no? Decimos, ojalá este momento se quede para siempre, ¿no? Como si intentásemos fijarlo como si fuese una fotografía, ¿no? Porque queremos atrapar el tiempo, ¿no? Y eso es como el tema del barroco, el tiempo no se puede atrapar. Tempus fugit. El tempus fugit, absolutamente. Entonces las imágenes sirven muchas veces para fijar ese tiempo, ¿no? Y para fijar el recuerdo, ¿no? Y a veces esos recuerdos curan. Nos ocurre que estamos muy acostumbrados a que la imagen que cura sea la imagen feliz, ¿no? Sobre todo la fotografía, ¿no? Los álbumes que tenemos en casa están llenos de momentos felices. Se hacen fotografías de momentos intensos e importantes, ¿no? La comunión, el nacimiento, cuando estamos de fiesta, cuando estamos con amigos, cuando hay algo bonito que queremos recordar, ¿no? Pero eso no siempre ha sido así. Eso es una construcción que tiene que ver también con instituciones que se quieren preservar, ¿no?, como la familia, ¿no? Queremos preservar la idea de familia. El álbum familiar es muy importante en la construcción de qué significa una familia, con los momentos felices. No se retratan las discusiones, los malos rollos. Las fotos destruidas, donde claro, falta un personaje. Hay mucha gente que acaba relación recorta frases, recorta fotos y borra frases de su mente. Entonces, la imagen siempre ha estado ahí para fijar momentos importantes. Por lo general, esos momentos importantes que nos acompañan y de los cuales nos rodeamos son momentos felices, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que también ciertos momentos no tan felices, como la memoria del dolor,
pues para muchos eran momentos dignos de ser recordados, ¿no? Como la última imagen, ¿no? La imagen de la persona que ha fallecido y a la que también nos aferramos antes de que se vaya, ¿no? De hecho, hoy casi menos, porque la gente ya no quiere ver a sus muertos, la gente parece que ya se ha muerto uno y fin de partida, ¿no? Pero hay un intento de aferrarse a la última imagen, el último tacto antes de que cierren el ataúd, como que te agarras al ataúd antes de que entre a que lo entierren, ¿no? Hay como un intento de que eso, que ya no va a estar nunca más contigo, aunque ya sabes que es el cuerpo, ya no es nada más que el cuerpo, pero todavía es el cuerpo, de que eso no se vaya, ¿no? Y la imagen, en muchos casos, ayuda a traerlo más cerca, ¿no? Hoy nuestra relación con la muerte es diferente a la relación que se tenía en el siglo XIX cuando surge la fotografía post-mortem. Es diferente a la relación que teníamos también con la imagen, ¿no? Entonces, hoy casi que, como echamos a la muerte de en medio y las imágenes son todas felices y banales y ya casi no importan, pues ese tipo de fotografías no están extendidas, ¿no? Pero sí que durante mucho tiempo fue una tradición muy importante y tenía que ver con la capacidad que tienen esas imágenes para curar y para testificar. Porque al final las fotografías post-mortem tenían una función, en primer lugar, notarial, ¿no? De esta persona ya no está, ¿no? De hecho, se enviaban muchas de ellas por correo, ¿no? Donde más fotografía post-mortem hubo fue en Galicia, en España, que era un lugar de inmigrantes, ¿no? Se moría el abuelo, el padre, había que mandar fotos lejos para que supieran que eso había sido y para que hubiese una especie de constancia, pero también de memoria de que esta es la última imagen de tu padre que tú no pudiste ver, ¿no? Tenía que ver con eso, con el viaje, y tenía que ver también con la idea de certificar algo, ¿no? No se ponían esas fotos, se guardaban, se metían en los escritorios. Es muy curioso cómo depende de la relación, pues algunos la llevaban en el pecho, la llevaban guardada, ¿no? La llevaban cerca del cuerpo, las tenían en el escritorio, ¿no? Pero en cualquier caso era algo para volver de vez en cuando a mirar y decir, sí, esto pasó, ¿no? Bueno, de hecho eso es consustancial a la historia de la humanidad, ¿no? Los papas, los reyes se hacían retratos con grandes pintores precisamente para perpetuar esa imagen, ¿no? Y como tú muy bien dices, testimoniar pues que habían estado allí, por supuesto, sus logros y sus virtudes fundamentalmente. Esa mirada que echas tú siempre al pasado, de intentar recuperar pues ese casi Edén perdido, ¿no? Ese momento de felicidad, también de dolor, pero ese pasado que al final conoces, por tanto eres más seguro en él, ¿no? Que yo creo que lo que haces es un poco mostrar a tus personajes como el producto de ese pasado. Pero ¿para cuándo algo del futuro? Es decir, el futuro también puedes pronosticar, ¿no? A través de esas lecturas. No digo que hagas ciencia ficción, distopías, que ahora está muy de moda también. A lo mejor vendías mucho más, te digo. Sí, voy a hacer una distopía. Es que después de lo que ha pasado con la pandemia, que era ya ciencia ficción, ya no me da ganas de mirar al futuro. De mirar al futuro porque me da mucho miedo. Tú dices, el futuro, ¿qué es el futuro? Un lugar lleno de máquinas que nos dominan, virus que nos asedian, guerras constantes. Dices, coño, pues esto es lo que está pasando ahora. Ya, ¿y no tienes la sensación de que el futuro está obsoleto ya? Bueno, es que hay cierta obsolescencia del futuro, o sea que todas las máquinas estas que los Mac ya el de este año, el año que viene ya, o sea, el futuro realmente primero nos han engañado. Sí. 2023. Y la gente en patinete cantando reggaetón. No nos hemos vestido de plata en la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. No comemos de tubo, evidentemente. No. Entonces, nos han engañado con el futuro, pero no da la sensación de que el futuro está agotado, que el futuro está obsoleto. Es una construcción, desde luego la idea del futuro que se ha vendido es el futuro del pasado, ¿no? Se habla mucho de las arqueologías del futuro y es de las maneras en las cuales la gente imaginó el futuro en el pasado, ¿no? Que afecta al presente, afecta también a los siguientes futuros, pero nunca coincide del todo. Desde luego
Hay cosas de esa imaginación, desde Verne, pero incluso antes, ¿no? De esa imaginación que algo se parece, ¿no? Porque imaginan cosas que van a suceder, ya no solo en la tecnología, sino en los modos de ser, ¿no? Pero desde luego no coincide mucho. Lo comentaba el otro día en clase cuando hablaba de los algoritmos. No sé, estaba hablando de Vasari y llegué a los algoritmos. Metí ahí un salto extraño, ¿no? Pero acababa diciendo, no sé, ese día estaba así como con conexiones raras, no sé cómo llegué a Skynet y a Terminator y a la idea de la rebelión de las máquinas y dije que nunca eso va a ser posible. Por lo que acabas de decir, ¿no? Nunca va a ser posible que las máquinas nos dominen, porque en ese momento se habrá desactualizado el software, serán incompatibles, el Skynet será incompatible con el otro, faltarán los cookies que no están actualizados, se habrá quedado obsoleto algún sistema, con lo cual, al final, por encima de las máquinas está la cutrez y el capitalismo, que hace que cada uno quiera llevar la cosa para lo suyo y no se pondrá de acuerdo Elon Musk con Jeff Bezos, con Bill Gates, y por tanto nos vamos a salvar de que venga Skynet, porque se tendrían que poner todos de acuerdo y eso haría compatibles todos los sistemas, pero si no son compatibles los enchufes de un lugar a otro, van a ser compatibles las máquinas que vengan a matarnos. Creo que no. Entonces el futuro va a ser mucho más cutre de lo que imaginamos. Seguiremos vistiendo más o menos igual. Va la gente en patinete, a lo mejor siguen así. He visto que algunos patinetes le han puesto asientos y siguen así, inventarán la moto. La gente que manda audio, si sigue así, inventará el teléfono. Entonces al final hay como una especie de bucle de donde no se sale, ¿no? Y hay muchas cosas del pasado que están viniendo constantemente porque no están superadas, porque no están terminadas, ¿no? A mí me interesa el pasado como fuerza de cambio de cosas que no están terminadas del todo, ¿no? Entonces, la nostalgia en realidad no es una emoción que solo tenga que ver con el pasado, sino con el pasado que puede transformar el presente, ¿no? Hay varias maneras de entender la nostalgia, ¿no? Hay varios libros muchísimos libros sobre el tema, pero como un consenso en que hay varias maneras de entender la nostalgia, unas que tienden hacia lo conservador, lo que algunos llaman nostalgia restauradora, que dicen vamos a volver a la gloria del pasado, Make America Great Again, vamos a rescatar el pasado y a volver como a ese lugar en el que realmente fuimos felices, creyendo que hubo un lugar en el que fuimos felices, ¿no? Se inventa una Arcadia y tenemos que volver a rescatarla. Es el peligro de los populismos, es el peligro también de la mercantilización de la nostalgia y de cómo esa emoción también la están utilizando constantemente en el marketing y nos sacan fundas de móviles que parecen Game Boys, nos sacan ropa vieja, ropa vieja no de la del cocido, sino ropa vieja de segunda mano, todo lo vintage o lo vintage, el futuro, el pasado mercantilizado. Entonces la nostalgia es una emoción que es muy aprovechable para la cultura popular y para el marketing, porque te venden aquello que ya te han vendido y que ya es más fácil al final. En el fondo es una emoción muy manipuladora y los productos culturales también, ¿no? El cine, la música está lleno de nostalgia, ¿no? Estamos viviendo en la ola de nostalgia en todas las series que vemos de los 80, que ahora es la gente que está en el momento de consumir. Luego será la nostalgia de los 90, la nostalgia de los 2000. Imagínate cuando sea la nostalgia de Bad Bunny o de Rosalía o de C. Tangana, que eso será nostálgico dentro de 15 años, ¿no? Entonces, bueno, que ya es nostálgico ahora, C. Tangana. Sí, pero la nostalgia... Hay un estudio, voy a decir de la Universidad de Harvard, pero ni de coña, es de otro sitio que no recuerdo, pero eso queda como más científico. Pero hay un estudio que dice que a partir de los 50 años dejamos de tener nostalgia. Es decir, tú y yo estamos ahí todavía... vemos esas series de televisión, esa música, esas cosas que nos retrotraen a otro tiempo pasado y sentimos esa nostalgia. Somos grandes coleccionistas. De hecho, todas las empresas, hay señores con 45 años comprándose Caballeros del Zodíaco. Quiero decir, una cosa donde la nostalgia tiene un valor. Pero dicen que a los 50 te has dado cuenta que ya da igual. Ya no puedes reconstruir. Y que al final la nostalgia tiene más de materialidad de lo que realmente parece, ¿no? Y ya dejas de tener nostalgia. No, es una pulsión y una emoción que es
algo que te lleva a un momento de felicidad, ¿no? El aire que una vez respiramos, ¿no? Que eso es nuestra idea de que hubo una Arcadia feliz. Luego después uno vuelve al pasado y se da cuenta, si viajásemos al pasado, de que no hubo tal Arcadia, ¿no? Que el pasado era igual de chungo que el presente, que estaba lleno de muchas cosas. Pues vete a la nostalgia de la heroína, a la nostalgia de las huelgas. Recomiendo mucho la película de Luis López Carrasco, El año del descubrimiento, para los que tengan nostalgia de los 90, ¿no? Y que vean los chungos que eran los 90 en Cartagena, y no era el pasado glorioso de España, era un momento tan malo como el presente. Al final es una construcción, ¿no? Pero esa idea de volver al pasado para restaurarlo es muy peligroso, ¿no? O traer el pasado al presente simplemente como para recordarlo y volver a consumirlo, también es peligroso. Eso sería nostalgia restauradora, ¿no? Que está como más cercana de la idea de el pasado, que de algo fundamental que creo que sí que es poderoso en la nostalgia y que es transformador, y que es la nostalgia que no pretende regresar al pasado, sino que entiende que ese pasado ya es irrecuperable del todo, ¿no? Y que entiende que hay un vacío con el que hay que caminar, porque muchas de las cosas del pasado se han perdido para siempre, ¿no? Y muchas de las cosas del pasado nunca llegaron a ser del todo, ¿no? Que esa es un poco la idea de Walter Benjamin y la de muchos filósofos, que entienden que el pasado es una fuerza de cambio, no por lo que fue, sino por lo que no pudo ser. Y entonces tenemos nostalgia de todas aquellas cosas que no pudieron ser del todo en el pasado, ¿no? Y esa es la fuerza que sí que podemos traer al presente. Y de hecho lo que ocurre en esta novela, lo que hace Dolores es tratar de rescatar todas esas cosas que se perdieron y que no pudieron ser del modo... Mira, esto es una performance, venga, fuera. Vale. Tenemos nostalgia también de los hooligans ingleses. ¿Cómo? Sí, que estaba grabando la imagen sanadora del pedal que lleva. Bueno, está bien, no hacen... Lo tendríamos que obligar a leer un libro. Sí, no estaría mal. Atarlo a una silla y leerle Anoxia en inglés hasta que reviente. Que ya nos dirá si la traducen. ¿Cómo? Que si la van a traducir al inglés. Bueno, pues al inglés. Ahora se lo decimos al chico. Sí. Que se ha ido con ganas. Yo creo que va a llegar. Lo primero que haga cuando llegue a casa va a ser buscar. No, de aquí va Magaluf. Están ahí, de hecho, viendo si el vídeo ha quedado bien. No descartamos que se repita la secuencia. No. Que se repita. Yo quiero Bueno, estábamos hablando. Que hay una nostalgia que sirve para el futuro. Y de hecho, muchas veces la ciencia ficción es también nostálgica. Es una ciencia ficción que toma eso que no pudo ser y lo lleva hacia adelante. En ese sentido, Anoxia es ciencia ficción, porque trae una práctica que no existe hoy, como la fotografía post-mortem, y la pone en funcionamiento. Es una especie de ciencia ficción en el sentido en el que trabaja con un futuro posible, aunque sea un futuro inmediato cuando yo la escribí, que era 2019, pero está trayendo algo que ya no es presente, ¿no? En el fondo, la ciencia ficción a veces no es otra cosa que ficción. Y la ciencia ficción que también aparece en esos inquietos que tú antes comentabas, ¿no? Citabas que son esas casi fantasmas. No sabemos lo que son, porque de hecho me pasa como a Dolores, que me he metido en Google a buscar inquietos y no aparece nada porque te lo has inventado tú. Entonces, pues, claro, eso lo... Creía que lo había inventado. Bueno, luego hay cosas cercanas, ¿no? Cercanas. Y también, pues, esa cosa casi fantasmagórica, ¿no? Inexplicable, que también atraviesa mucho tu trabajo, ¿no? Cosas que no se pueden explicar. En realidad esto es una novela de fantasmas. Esto sí que lo he dicho en otro sitio, pero aquí en Murcia creo que no. Ya, pero no te lo habían preguntado igual que yo. Es una novela de fantasmas, en el sentido en el que hay una serie de presencias de cosas que no están y que acompañan a los que están, ¿no? Dolores, desde el principio, ve un fantasma. Ella, en la primera escena, en el primer capítulo, justo cuando abre el coche y se sienta después de fotografiar a un difunto, ve al lado de ella un vacío que se recorta y que le quita el aire. Un vacío
conforma, ¿no? Y en algún momento ese vacío aparece como algo que se recorta en la oscuridad, ¿no? Como una especie de sombra. Eso es un fantasma. Lo que pasa es que Dolores no cree en fantasmas. Al final, las historias de fantasmas solo tienen lugar cuando hay alguien que cree en los fantasmas, ¿no? Si uno lee Otra vuelta de tuerca de Henry James, que se puede decir que es como la clásica historia de fantasmas de Casa Encantada, pues hay lecturas góticas de esa novela de hay fantasmas en la casa, y hay lecturas psicoanalíticas de tiene una proyección de algo que está sucediendo ahí, pero eso no es un fantasma, eso es una proyección del duelo, es una proyección del abuso, ¿no? Estábamos viendo anoche la Mesías de los Javis, y aparece un extraterrestre, pero ese extraterrestre puede ser muy fácil una figuración de otra cosa, que dice, bueno, ¿es una historia de ovnis? ¿O es una historia de abusos? ¿O es una historia de algo que depende de quien lo mira, ¿no? Y en la novela esa figuración es una figuración del duelo, ¿no? Porque ella dice, no creo en fantasmas, con lo cual esta sombra que tengo aquí al lado no es un fantasma, es el duelo que no he podido resolver, ¿no? Pero si Dolores fuese una friki de Iker Jiménez, esto es una historia de miedo. Sí, porque aparte ya posterga el duelo, ¿no? Posterga el duelo de todo el mundo, ¿no? Citaba Otra vuelta de tuerca que Jack Clayton llevó al cine con el título de Suspense, y es que tu novela, yo creo, esta es mi deformación ya cinematográfica, tu novela es un thriller clásico, es una película de thriller clásico donde hay personajes más misteriosos, donde hay un MacGuffin que nos engancha, saber... unas subtramas que hay bastante interesantes, y a partir de ahí lo que se genera es una narración en clave de thriller, ¿no? Sí. Mucha cosa de la intelectualidad, pero al final... No, yo en el fondo meto la intelectualidad como las pastillicas que se le dan a los gatos metidas en el pienso para que se las coman, a través del thriller, ¿no? En el fondo... todas, yo creo que Intento de escapada, El instante de peligro, un poco menos, pero también incluso El dolor de los demás, y hay algo que el lector quiere saber, que es qué ha pasado o qué va a pasar, y detrás de eso pues está la reflexión sobre pasado y presente, la reflexión sobre el duelo, la reflexión sobre también el arte, la imagen, ¿no? Pero en realidad la novela puede ser leída sin tanta filosofía como la historia de una mujer que tiene una segunda oportunidad para ser feliz, y que en un momento determinado quiere saber qué pasa con un misterio, y el lector lo acompaña, ¿no? Y eso creo que es algo que también es parte de formación como lector. Yo me gusta mucho leer por encima de cualquier cosa, soy más lector que escritor, pero me gusta también que los libros me den algo de misterio, ¿no? Me gustan los libros intensos, los libros filosóficos, pero creo que el lector también se merece pasar un buen rato leyendo, y que uno quiera seguir pasando las páginas, ¿no? Que te esté dando algo de entretenimiento, ¿no? No creo que el entretenimiento sea malo de suyo, sino que es algo que se le da a alguien que está pasando un rato contigo y que está comiéndose todas tus cosas y tus ideas, pues dale un poco de gracia al asunto. A mí me gusta mucho como lector, y es lo que intento hacer como escritor, ¿no? Camuflar a veces la novela filosófica a través del thriller, ¿no? Sí, y algo que, como tú muy bien dices, sucede en muchas de tus novelas, yo creo que en casi todas, pero en casi todas también no concluyen, ¿no? Deja finales abiertos, que eso te gusta mucho, amigo. Es que la inspiración se te va antes o, sí. o es pretendidamente. No, es una cosa que siempre me ha gustado también como lector, que es... Por eso me gusta el final de Perdido. Sabía que iba a decir. Y que creo que es lo que hace que la literatura siga cuando uno cierra las páginas, que es no concluir del todo algo, ¿no? Por una razón, decía Borges sobre la literatura policíaca, que siempre fracasaba, porque al final tú pasas una novela entera, una película, una serie entera buscando quién es, y al final te dicen, era este, y o te ha engañado y te sientes engañado, o es una gilipollez, o no tiene sentido, ¿no? El cerrar, ¿no?
Y en mis novelas nunca se sabe al final qué es lo que Bueno, pasa. siempre se sabe, pero tienes que currártelo, ¿no? Siempre el lector tiene que pensar mucho, ¿no? En Intento Sí, de sí. escapada hay como un giro que hace que vuelva al principio. En El dolor de los demás casi que está desde el principio el spoiler de la novela y se sabe bien poco, no es algo que se quiera saber. Y aquí, pues, tampoco se tiene por qué saber exactamente qué pasa, porque lo importante que se tiene que saber no es el destino, sino la experiencia del viaje, que creo que para mí es lo fundamental, ¿no? Que esa zanahoria está puesta para que el lector siga leyendo y siga disfrutando del viaje o siga aprendiendo en el viaje, pero no tiene un solo final, ¿no? Es un final de emociones, ¿no? En todas las novelas, ¿no? Incluso aquí, no destriparía nada si contase el final, pero no lo voy a contar, ¿no? Pero son finales de cómo se siente el personaje, más que qué ha pasado realmente, ¿no? Y creo que esa es la emoción que se queda después cuando uno cierra el libro, cuando uno apaga la serie o la película, ¿no? Ver cómo se siente Don Draper cuando en el último capítulo de Mad Men, ¿no? Que no es exactamente... ¿Y esto qué es qué pasa aquí en esta visión que tiene Don Draper? No es... Me quedo con la emoción... El final de Los Sopranos. El final de Los Sopranos, que yo no es una serie que no he visto, solo he visto el último capítulo. Ah, solo el último. Porque me comí una conferencia sobre el último capítulo de Los Sopranos. Y acabo yo aquí. Ya. O el final de A 2 metros bajo tierra, que es una serie muy importante. Para mí es el final más bello de la historia de las series. Es una serie. Y es una serie que tiene mucho que ver con esta novela. De hecho, habla de la presencia de la muerte en los alrededores de la vida y habla de la naturalización de la muerte. Y muchos personajes y muchas ideas de la muerte están que están en esta novela están muy influenciadas por esa serie que, si no la habéis visto, os recomiendo, porque es una serie sobre la vida, ¿no? Igual que la novela, que a priori puede ser refractaria para el lector porque dice, coño, una novela de muertos, y la serie, una serie de tanatorios. O sea, ¿cómo voy a ver una serie de tanatorios, no? Pero luego es una serie de vida, donde la muerte, lo queramos o no, forma parte de la vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con ella y a que no nos importe que esté a nuestro alrededor y que no nos evite la felicidad de poder vivir sabiendo que nos vamos a morir. Claro, y eso, sí, haciendo una correspondencia, esa imagen que cicatriza o sutura el dolor de Dolores, se puede extrapolar a tu escritura, como tú exorcitas tu propio dolor, porque está claro y es evidente que tiene que ver mucho con lo personal, ¿no? Y con las pérdidas personales que tú has tenido. La literatura también entiendo que te ayuda a curar eso, ¿no? Como la imagen en el caso de Dolores. Sí, yo no escribo para curarme, pero es inevitable que mis pérdidas están dentro de lo que escribo. Yo creo que la pérdida de los padres, en mi caso, es fundamental a una edad temprana, ¿no? Es fundamental para todo lo que yo escribo después, ¿no? Cómo la muerte o la enfermedad está muy cerca de mi vida cuando soy por ejemplo, Cuaderno adolescente. Duelo, Sí. que es un texto muy desgraciado, porque realmente yo me acuerdo que cuando lo leí también te llamé y te dije, me ha fastidiado la tarde, el día, la semana, que es tristísimo, no quiero ser tu amiga más, me has roto de dolor. Sí que en ese libro sí que existía esa, a lo mejor luego ya ha ido mitigando, ¿no? ¿O tampoco? Bueno, El dolor de los demás es un libro también sobre la experiencia del duelo y la pérdida de un amigo, pero también la pérdida de los padres, también la pérdida de un territorio, la huerta. Al final la pérdida está como muy, muy presente y el modo en el que uno experimenta la pérdida posibilita el poder imaginar la pérdida en los otros, ¿no? Este es el mismo de antes y ahora está... que está lo están zarandeando, esto de ahora salimos y ya está. Por ejemplo, en El dolor de los demás es un texto de no ficción, y ahí cuento mi propia pérdida, ¿no? Anoxia es un texto de sí ficción, es decir, de ficción, y claro, la pérdida de Dolores no es la mía. Ella pierde a su marido, yo no he perdido a mi marido, porque de momento todavía no tengo marido. Tengo mujer y no la quiero perder. Y ante la duda que se arregle la viuda.
Bueno, eso lo saben los chinos. Entonces, ¿cómo uno puede imaginar la viudedad? Pues a través de lo que tú has perdido. Que es, tú has perdido a alguien a quien quieres muchísimo, te sientes desamparado e imaginas cómo otra persona que no eres tú puede sentirse cuando ha perdido a alguien. Eso se llama empatía y que es lo único que no tenemos ahora y que nuestra sociedad ni siquiera lo permite. Que las noticias no lo permiten, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en Gaza y bueno, es terrible, pero como no tenemos empatía porque están muy lejos, tenemos más empatía con los que están muy cerca y mueren en teatro. Pero no tenemos la suficiente empatía porque encima son inmigrantes. Si hubieran sido vecinos nuestros, habríamos llorado más, la habríamos montado más grande. Entonces siempre hay como una falta constante de sentirnos en el otro que hace que pues, los desastres haya unos que importan más y otros menos, ¿no? Porque a cada uno le duele lo suyo y lo nuestro se negocia y se negocia precisamente frente al otro, ¿no? En el dolor de los demás está muy presente la reflexión sobre eso, que es una reflexión en realidad así como muy cristiana de el prójimo, ¿no? ¿De quién es el prójimo? El prójimo es aquel cuyo dolor te importa. El dolor que no te importa es el dolor de alguien que no es el prójimo o que directamente no es humano y se deshumaniza. Y si las noticias y el modo en el que se comunican las cosas empiezan a trabajar con el prójimo, pues es que saldríamos todos a la calle, ¿no? Hay que contar desde el morbo, pero no desde la empatía, ¿no? Entonces, no sé por qué me he metido yo aquí, pero tiene que ver un poco con lo que decía, que creo que sí que está en las novelas, que es el intento de ponerse en la piel del otro y de tratar de entender el sufrimiento del otro, como está en la frase, el título del dolor de los demás, en tratar de entender el dolor de los demás, que es un poco lo que a Dolores le sirve también para curarse a sí misma, ¿no? Es alguien atravesada por el duelo, por la viudedad, se ha quedado ahí con varios duelos, el de su padre también, que como anclada en el tiempo y solo el sentir que puede con sus fotografías ayudar a curar el dolor de los demás, siente que puede curar el propio suyo, ¿no? Al final, nuestro sufrimiento a veces se mitiga también a través de esa empatía. Y Dolores, yo creo que es alguien que aprende a sentir empatía y a través de ayudar al otro, poder ayudarse a sí misma, ¿no? Y encima, una cosa muy cercana, ¿no? Eres un escritor que siempre tiene el entorno muy presente, no ubica nunca la acción en una tienda de fotografía de Brooklyn ni nada de eso, y tus protagonistas no son espías en París, sino que... Por eso vendo menos. Por eso vende menos, posiblemente. Pero bueno, siempre esa realidad y ese entorno es el telón de fondo de tus historias. Y en este caso concretamente, además, el tema del Mar Menor. Un tema que evidentemente ahora con toda la idea del antropoceno, ¿no? De todo lo que está sucediendo con el mundo, que también te digo, nos metieron un mes y el mundo se arregló, que a lo mejor no es tan grave, porque crecieron las plantas, el ozono se arregló, los animales, no sé. Bueno, en serio, toda esta idea del antropoceno y de lo que estamos haciendo y dónde se está yendo el mundo, que evidentemente ninguno de nosotros vamos a ver, pero si somos un poco generosos y pensamos en el futuro de otros, ¿no? Bueno, que no vamos a ver, no lo sé, porque yo creo que ya lo estamos viendo. En el fondo decía, es que yo si no... Estamos a 33 grados el 13 de octubre. Si no cito a Benjamin 2 o 3 veces, parece que no he venido. Y decía Benjamin que la catástrofe no es lo que va a venir, sino que la verdadera catástrofe es que esto siga siendo, ¿no? Y dice, bueno, pues es que es una cosa que va a venir, lo que va a venir, si esto está llegando, si es evidente a poco que te fijes, ¿no? Lo que se está transformando el territorio en todos los sentidos, ¿no? En un momento donde algunos hablan de antropoceno, que es el modo en el que el ser humano transforma la tierra y afecta a la evolución geológica. Otros hablan de capitaloceno, ¿no? Porque en realidad no tienen la misma responsabilidad un masái que el dueño de una explotación petrolífera o que yo comprándome los móviles, ¿no? A lo mejor no es solo el efecto del ser humano que ha estado mucho tiempo sobre la tierra, sino de un modelo de extracción, de entender la tierra como un almacén de recursos ilimitado y explotar hasta que eso acaba, ¿no? Que es un poco
eso que llaman capitaloceno, ¿no? Es, la idea de extraer y agotar, ¿no? Que es un poco también una imagen o una manera de entender incluso a los sujetos, ¿no? Pues relaciones que extraemos, se agotan, match, fuera, ¿no? Al final es una mentalidad extractiva que se hace con el territorio y se hace con los sujetos. Tampoco sé por qué he llegado aquí en esta... No, me estaba hablando del Mar Menor. Por el Mar Menor, vale, y por la cercanía. Creo que esta novela la sitúa en un territorio también muy concreto, que no es ese territorio lejano, que es un territorio que tiene que ver con algo, pues, relativamente que me afecta también. No soy tampoco un veraneante del Mar Menor, ni tengo una relación más allá de empatía con el Mar Menor. No he vivido en ningún pueblo del Mar Menor, pero puedo entender que los habitantes de ese entorno sientan cómo su mundo se está cayendo a pedazos, ¿no? En la huerta, como ocurre en El dolor de los demás, también hay una especie de duelo por el territorio, ¿no? La huerta que conoce a la persona que regresa 20 años después no es la huerta que conoce el niño que juega en su pasado, ¿no? También hay una especie de duelo por el territorio, y también la idea de que ¿por qué vamos a tener que contar todas las historias en Brooklyn o en Berlín si tenemos un entorno que es un entorno como cualquier otro, ¿no? Es tan literario el Yeguas como un café de Brooklyn, es tan literario los Alcázares como los Hamptons, ¿no? Lo que pasa es que tenemos en la cabeza esa idea de que las historias tienen que pasar lejos, ¿no? Yo la única historia que he situado lejos es El instante de peligro, pero es un lejos que tiene que ver con mi propia experiencia claro, tú estabas allí, del ¿no? lugar y de sentirme extranjero en ese espacio. Lo que no puedo hacer, y no sé, y hay escritores que saben, y les tengo envidia, es narrar sin la experiencia del lugar. Porque la experiencia del lugar no es algo que es lo que uno pueda leer en Wikipedia o en las guías, sino que es algo que uno tiene que habitar, ¿no? De hecho, tú lo habitaste, ¿no? Porque aunque digas que no has veraneado ahí, tú te fuiste a escribir al Mar Menor. Me fui y tienes que pasar y ver que pues lo que entra en la novela al final no es lo grande sino lo pequeño, es cómo huele el barro o cómo se han dejado los ladrillos en las puertas, o cosas que son como muy de detalle y muy de experiencia. Y ahí está la medida entre haber leído sobre el sitio y haber habitado el sitio. Y eso pasa igual con las prácticas. Para hablar de daguerrotipos, pues yo tuve que hacer talleres de daguerrotipos y saber cómo, no cómo se hacen, sino cómo pesa, cómo huele, cómo el calor que sientes en la mano cuando estás dando el baño de oro, ¿no? Eso te lo cuentan, pero si no lo experimentas, no lo puedes transmitir. Y yo creo que la literatura va y se hace posible y se hace viva precisamente en esos detalles que tienen que ver con la vida, ¿no? Claro, porque más que reflejar fidedignamente la realidad es captar todas esas latencias, ¿no? Incluso, de hecho, la propia fotografía post-mortem que hace Dolores en pleno siglo XXI y la sigue haciendo en blanco y negro, no quiere reflejar la realidad, no. Que es otra cosa, ¿no? No, claro. O sea, es la realidad, pero la realidad no física. Construida, una realidad construida, ¿no? Pero tiene que ver al final con la idea de fijarse en los detalles, ¿no? En las clases de literatura lo cuento siempre, que alguien para escribir no tiene que contar la realidad perfecta, reconstruida, para reconstruirla tal y como es, sino 3-4 detalles, pero que afecten, ¿no? Creo que al final el mundo está lleno de detalles, ¿no? Y al final pues una camisa desabrochada ya es la personalidad de alguien, o unos zapatos mal atados, o el olor, o las gafas mal puestas, más que era moreno, alto, la Magdalena de Proust, ¿no? Sí, es los detalles que te afectan, ¿no? Y eso ocurre también con el territorio, ¿no? Bueno, realmente no nos hemos coordinado muy bien. No sé cuánto tiempo tenemos que estar aquí. Ya. Bueno, pues antes de irnos, dinos qué te deja sin respiración. ¿Que el Madrid gane una Copa de Europa o que habrá algo más que te deje sin respiración? Que te produzca náusea a ti. Pues las noches muy largas. El señor este que viene aquí me ha dejado sí, un poco trambólico. Ya te he visto, yo me he levantado, digo, voy a hablar a ver si se quiere sentar. Me ha dejado un poco así.
No, hay cosas que me quitan la respiración cada vez más porque cada vez estoy más gordo. Sobre todo me quita la respiración los burpees. Ah, los burpees, sí, claro. Eso me deja sin... Pero eso ya dice que hay que hacerlo. Sin respiración. Dos saltos de eso y ya no puedo. No, hay cosas que me emocionan. Cosas que son racionales y cosas que son irracionales. El fútbol me emociona irracionalmente. Bueno, o racionalmente, quiero decir, no pasa nada. Un señor no es racional eso que pasa en la un estadio. Victoria es una competición, No puede tener algo de racional, de ganar. La música me emociona el arte y la literatura también, los amigos, la gente, no sé. Al final yo soy muy disfrutón, la gente que me conoce sabe que soy muy disfrutón y me emociona, tú lo sabes, un palo catalán. Sí. No hay nada que me emocione más que un buen palo catalán. ¿A quién no le va a gustar? Aquí un buen palo catalán del siglo I. Tú has visto lo que disfruto. De la buena moza. Exacto. Entonces yo creo que también las cosas que te quitan la respiración tienes que quitártelas en lo pequeño y en lo cotidiano y en los detalles. Y bueno, y a futuro, supongo que no sé si estarás ya escribiendo algo. Bueno, sí lo sé, pero me estoy haciendo aquí como que no lo sé. No sé si estarás escribiendo algo, supongo que sí. Y sobre todo, claro, venías de un libro que había sido un gran éxito, como era El dolor de los demás. Afortunadamente, este va por el mismo camino, pero antes de editarlo, de sacarlo al mercado y tal, sería diferente, ¿no? Como la sensación que tenías, como había pasado con otros libros, ¿no? Porque Anoxia fue como la gran explosión de tu eso, El dolor de los demás fue como la gran explosión, aunque yo, sabes que Intento de escapada me parece un libro, una novela no mucho mejor, pero que me impactó más. Pero claro, llega Anoxia, llega El dolor de los demás, éxito. Cuando vas a sacar Anoxia, las sensaciones serían diferentes, ¿no? Tras un éxito, ¿se duda más en el triunfo? Es diferente o es difícil ponerse a escribir, pero la clave está en no tomarse uno demasiado en serio. Si yo quisiera hacer una gran obra después del dolor de los demás, pues a lo mejor me entraba la presión. Y tenías presión en el sentido en el que ya hay lectores esperando, que hay el editor, que el libro ha funcionado, pero para poder escribirlo tienes que como reposicionarte y decir, bueno, tampoco hay manifestaciones en la calle de gente esperando mi novela, tampoco pasa nada si hago algo que sea medio digno y ya está, ¿no? Yo esta novela la escribí para poder escribir las demás, ¿no? Porque El dolor de los demás es una historia de la que a mí me ha costado mucho salir porque no es una historia cualquiera, es mi propia historia. Entonces, más allá del éxito, es una novela que me acompaña siempre, ¿no? Y quería escribir algo que luego me ha salido también del duelo y la misma cosa que de lo que escribo yo siempre, ¿no? Pero que estuviese un poco más alejado de mí y que me pudiese quitar la presión. Esta novela, en el fondo, la he escrito sin presión. Me ha costado muchísimo porque la he sacado a fuerza de oficio también. Es la primera novela que no habla de mí del todo, porque las otras tres sí que hablaban mucho de mí. Pero creo que la clave para haberla escrito es no tomarme en serio lo que estaba haciendo, que es lo más importante, y yo se lo digo a los estudiantes en los talleres de escritura. La única posibilidad que tenéis de escribir sin bloqueo y tirar hacia adelante es pensar que eso no le importa a nadie. O sea, que en realidad tampoco estás haciendo algo que es la vacuna que te está esperando todo el mundo. No, es una novela, si sale bien, bien, si sale mal, me van a pagar lo mismo en la universidad, no pasa nada. Y solo en el momento en el que te quitas esa presión, con esta novela me pasó, ¿no? Cuando dije, pues, voy a escribir una novela, tampoco va a pasar nada, y la novela salió. Yo creo que es una novela, para mí, es la mejor novela que he escrito como novela, en el sentido de trabajar personaje, estructura, lenguaje, y la saqué precisamente cuando dejé de ponerme presión, ¿no? Y creo que es muy importante para quien escribe, ¿no? Y la siguiente que escriba, pues también sin presión. Al final, cuando alguien cree que está haciendo algo muy importante, está como agarrotado, ¿no? Y creo que es importante escribir, pero no pasa nada si sale mal algo, ¿no?
No, claro que no, no pasa nada. Bueno, yo creo que es que no sé a qué Sí, hora me has dicho. Ya porque, yo no sé porque si vamos a morir aquí, si no. si Bueno, como hay alguien. tenemos tiempo para si alguien Por eso quiere quiero preguntar. decir 10, 15 minutos por si alguien quiere realizar alguna pregunta, algún comentario, duda, reflexión, insulto, todo, ¿no? No, insulto no, que ya ha venido el amigo de, Ah, vale. de los insultos. Ha dicho sit. No sé inglés, pero sit sé lo que significa. Que nos quedáramos sentados, ¿no? Sí. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo y en cualquier caso es verdad que Anoxia es su libro estrella ahora mismo, ¿no? El presente, pero aparte del dolor de los demás, que estoy convencida que todo el mundo conoce, tanto Intento de escapada como Instante de peligro son dos novelas a la misma altura y que quien no haya leído yo recomiendo que la haga y así tiene una visión completa. Puedes decir que has leído todo lo del autor, como son 4, ¿no? Novelas. Las 4 novelas, luego ya se pueden seguir. Ya. Ya los ensayos y las otras cosas ya para otro día. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta? Sí. Bueno, el libro se ha pedido como asfixia, se ha pedido como ausonia, se ha pedido como axioma y sí. Pero axioma también ha estado. Es muy curioso que no se iba a llamar así. Tenía mis libros siempre tienen un título que luego cambia, pero cuando llegó Anoxia, a mí me gustaba más el otro, ¿te acuerdas? Sí. Era del teen. Una superficie quieta. Porque además la novela también es muy quieta. Sí, tenía mucho sentido, pero Anoxia funciona mejor. Creo que incluso tú vas a Diego Marín o a donde sea y dices, me da ausonia o me da axioma o me da asfixia, y otro a lo mejor no, pero Diego te la da, porque sabe cuál es. Tiene que ver con el hecho de no poder respirar. En el caso de Anoxia es con no poder respirar porque la superficie el cuerpo de agua del agua profunda del Mar Menor se queda sin oxígeno, y también con la falta de oxígeno que ocurre en el envenenamiento de algunos que ocurre que Con el kit, la temporalidad es su tema estrella. Aparte, está Antonio aquí, que también ha escrito sobre el tiempo. No, que digo que hay que más gente aquí que ha escrito también sobre el tiempo, pero es verdad que como investigador es mi tema y la idea del tiempo y el modo en el que experimentamos el tiempo de manera múltiple es algo que también he teorizado, ¿no? Pero en la novela no quería que fuese teoría, sino que fuese experiencia, ¿no? Que fuese algo que la protagonista siente, ¿no? La diferencia fundamental, por ejemplo, entre esta novela y El Instante de peligro, que también va sobre el tiempo, sobre el modo en el que el pasado se entrelaza con el presente, diversos niveles de experiencia en un mismo momento. La diferencia fundamental es que allí se explica, los personajes son filósofos, artistas y por tanto están debatiendo sobre esas ideas, pero aquí no se explica, sino que se siente. Dolores, la protagonista, como decía Isabel, no es una artista, es una fotógrafa de pueblo, como le dice a alguien que la insulta y ella dice, pues a mucha honra, una fotógrafa de pueblo, no es una intelectual, pero no ser un intelectual no hace no saber experimentar las cosas. Entonces, todas esas ideas complejas están presentadas a través de la emoción y no a través de tener que contar que el pasado y el presente se entrelazan, que es la visión de Benjamin, que es la visión de no sé quién. No, es simplemente la idea de que pues ella siente cuando ve un daguerrotipo que hace de un hotel a medio construir en una urbanización
del Mar Menor. Esto es como una ruina que está aquí, pero al hacer el daguerrotipo que me lleva al siglo XIX, parece que todavía más ruina, ¿no? Como si fuese algo espectral, como si fuese pues algo que está fuera de tiempo, ¿no? Ella no lo teoriza así, pero ve que hay como una distorsión en el tiempo, ¿no? Y a mí me interesaba que eso se sintiese sin necesidad de hacerlo explícito, ¿no? Y creo que en ese sentido, tanto el dolor de los demás como Anoxia sí que suponen una especie de cambio respecto al instante de peligro e intento de escapada, ¿no? Porque está más presente la emoción que el discurso, ¿no? No hay tantos nombres de filósofos, también porque los protagonistas no son filósofos. No sería muy lógico que en el Yeguas estuviesen hablando, salvo que fuese el Bardem este, que no es poco, que estuviesen hablando de Benjamin, ¿no? Bueno, pero de Faulkner ya tenemos experiencias de que Claro, se puede claro, hablar. claro. De todas maneras, no renuncias nunca a tus obsesiones con el arte y tal. Quiero decir que, aún siendo así, aquí sigue apareciendo Cézanne con esa victoria, con esa montaña. O Rothko con el mar y al revés. Claro, sí. al final, pues eso Sí, está lo ahí. escribo yo. Está ahí, Cuando me lo escriba claro. una inteligencia artificial, pues entonces ya renunciaré. ¿Alguna cosilla más? Lo digo porque tenías que firmar Sí, ya, tengo ¿no? que- sí, porque creo que aquí hay firmas. Luego después de 7:30 a 8:30 De 7:30, ¿no? en Porque- Educania. Eso son las Son a las las 7 menos 20. Ah, Yo verdad, iba verdad, adelantado perdón. una Sí, hora, sí, ¿eh? sí. La verdad Cámbiale que sí. la hora, Isabel. Es que es de estos de cuerdecilla, entonces a veces me Sí, tengo que darle rosca. Pues se te ha ido para una hora. Se para me ha arriba. ido, sí. Ya decía yo, por eso yo digo, vamos a terminar ya, que es que son las 8 menos algo, y este tío me tendrá que invitar a algo. Bueno, pues. Alguien, espérate, a ¿Ah, ver sí? si hay alguien que quiera Nadie decir más, algo hace más. mucho calor, que ¿Nada? querrán ir a tomarse un café. Pues, Porque hay aquí, tengo varias cosas subrayadas tuyas, pero hay una cosa en particular, cuando hablas acerca de comparas la distancia con el tiempo, te lo leo, son palabras tuyas. La distancia siempre es la posibilidad de no llegar a tiempo, llegar tarde, cuando ya nada tiene remedio. Tiempo, distancia, me parece... Esa es una obsesión que es otro de los temas que está aquí, que es la relación de los padres con los hijos. Y la obsesión, esta la tenía mi madre, de no te vayas lejos, nene, que cuando me muera no va a estar. Y eso es una obsesión que quienes hemos tenido a padres mayores o a alguien a nuestro cargo, siempre está como muy presente, ¿no? La idea de que no vamos a llegar a tiempo cuando pase lo peor. Y lo terrible es que no llegamos a tiempo, veces pasa. aunque vivas en la habitación de al lado, ¿no? Entonces esa idea, que es el miedo que ella tiene, Dolores, porque no pudo llegar a tiempo a su marido, ella tiene miedo de que no poder llegar a tiempo si algo le pasa a su hijo, ¿no? La idea de la distancia como algo que está en el límite de no poder hacer algo por los otros. o que su hijo, no, en este O que su caso, hijo no pueda volver, no pueda ¿no? llegar a ella, ¿no? Pero siempre se llega tarde, estés lo cerca que estés, ¿no? Entonces nunca hay remedio. La teoría de la relatividad, tiempo, distancia, ¿estabas pensando en eso o no? Sí. Ya digo, Aunque sea como emocional, hay una teoría por debajo, ¿no? Él tiene un libro en Acal precisamente sobre el tiempo, ¿no? Donde habla de todas esas cuestiones y disquisiciones, ¿no? De la heterocronía, del cruce de tiempo, y bueno, ha investigado de manera teórica sobre, ¿cómo se llama exactamente? El arte a contratiempo. El arte a contratiempo. Y de hecho también ha comisariado exposiciones, gramáticas, conmigo sí, gramáticas de la temporalidad, es decir, que el tiempo inunda su tiempo, anega su escritura, en este caso ensayística. Bueno, pues como tiempo ya no hemos... Y la Y siesta. La siesta hoy me la he podido echar, porque aunque- ha sido justita, ¿no? Yo también, yo por un lado he dicho... 5:30, he dicho, poca siesta para un adulto, pero ha dado tiempo. Acabamos, ¿no? Sí, porque hay... Bueno, ahora hay firmas si alguien quiere firmar, luego y si no, pues que la gente se vaya a refrescarse, porque yo aquí estoy ya... Podéis comprar el dolor de los demás, podéis comprar intentos de escapada. Si los compráis los 4, os los firma Yo firmo menos y se hace una foto. Menos hipoteca, tiempo a plazo variable, fijo sí. Fijo sí, las que quieras. Os firmo lo que queráis. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias.